Prepárate para adentrarte en un mundo de terror y suspenso con estas 4 escalofriantes historias protagonizadas por valientes mensajeros. Desde entregas en lugares misteriosos hasta encuentros con entidades sobrenaturales, estas historias te mantendrán al borde de tu asiento. Prepárate para sumergirte en estas historias llenas de suspenso, terror y giros inesperados que te dejarán con escalofríos. ¿Te atreves a descubrir los oscuros secretos que acechan en el mundo de los mensajeros? Suscríbete y no te pierdas estas emocionantes historias de terror en nuestro canal. En una fría noche de octubre, Lucas, un mensajero experimentado, recibió un encargo peculiar. La dirección era en un antiguo edificio abandonado en las afueras de la ciudad. A pesar de las advertencias, aceptó el trabajo por la promesa de una suculenta recompensa. Con su mochila al hombro y su bicicleta lista, se adentró en la oscuridad hacia lo desconocido. El edificio estaba envuelto en sombras, con ventanas rotas y paredes descascaradas. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras entraba. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio tenebroso. La luz de su linterna iluminaba pasillos llenos de polvo y sombras que parecían cobrar vida. La sensación de estar siendo observado lo invadió. Finalmente, llegó al apartamento indicado. La puerta chirrió al abrirse, revelando una habitación vacía con una nota en el suelo. La nota estaba escrita con una caligrafía temblorosa: entrega este paquete en el sótano antes de la medianoche o sufrirás las consecuencias. Lucas se estremeció, pero la promesa de dinero fácil lo impulsó a seguir adelante. Con el corazón latiendo con fuerza, Lucas descendió por las escaleras hacia el sótano. La oscuridad era densa, apenas penetrada por la luz de su linterna. El aire era húmedo y frío, y un olor rancio lo envolvía. Cada paso era como adentrarse más en las fauces de la muerte. Al llegar al final de las escaleras, encontró una puerta cerrada con cadenas oxidadas. Lucas titubeó ante la puerta, pero finalmente sacó las herramientas y comenzó a romper las cadenas. Con un crujido, la puerta se abrió revelando una habitación llena de velas encendidas y símbolos extraños pintados en las paredes. En el centro, había un pedestal con un extraño paquete envuelto en tela negra. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una presencia oscura que lo rodeaba. Una voz susurró en su mente, ofreciéndole riquezas inimaginables a cambio de un simple favor: entregar el paquete a su destinatario oculto en la oscuridad. Lucas sintió el terror apoderarse de él, pero la codicia lo cegó. Aceptó el trato con manos temblorosas, sellando su destino con sangre. Con el paquete en su poder, Lucas se apresuró a salir del edificio maldito. El viento siseaba entre las ruinas mientras la noche se volvía aún más oscura. Cada sombra parecía acecharlo, cada ruido lo hacía saltar de miedo. Sin embargo, el deseo de riqueza lo impulsaba a seguir adelante, sin importar las advertencias. Al llegar al destino indicado, Lucas se encontró con un callejón desolado. No había nadie a la vista, solo la oscuridad acechante. Con manos temblorosas, dejó el paquete en el suelo y retrocedió, sintiendo el peso de la maldición sobre sus hombros. Antes de que pudiera escapar, una sombra surgió de la oscuridad, envolviéndolo en su abrazo gélido. Lucas gritó en terror mientras la sombra lo arrastraba hacia lo desconocido. Los ojos llenos de desesperación buscaron una salida, pero solo encontraron la oscuridad eterna. El precio de su codicia se había cobrado, condenándolo a vagar por la eternidad como un mensajero maldito, entregando la desdicha a aquellos que cruzaban su camino. Después de la desaparición de Lucas, los rumores sobre el edificio abandonado se intensificaron. La policía comenzó una investigación, pero cada vez que intentaban entrar, eran recibidos por una fuerza oscura que los expulsaba. Los lugareños susurraban sobre una maldición que acechaba en las sombras, alimentada por la codicia y la traición. Un grupo de valientes decidió adentrarse en el edificio en busca de respuestas. Armados con linternas y coraje, exploraron cada rincón oscuro, desafiando a la oscuridad que los rodeaba. Sin embargo,
lo que encontraron los dejó temblando de miedo: símbolos antiguos, rituales oscuros y la presencia de algo más allá de la comprensión humana. A medida que profundizaban en la historia del edificio, descubrieron la verdad detrás de la maldición. Siglos atrás, un brujo oscuro había sellado un pacto con fuerzas infernales, condenando el lugar y a todos los que osaran desafiarlo. Cada mensajero que entregaba el paquete alimentaba el poder del brujo, prolongando su dominio sobre el edificio y sus alrededores. Decididos a poner fin a la maldición, el grupo de valientes se embarcó en un peligroso ritual de exorcismo. Con la ayuda de un experto en lo oculto, trazaron círculos de protección y recitaron antiguas palabras de poder. La batalla contra las fuerzas oscuras fue feroz, pero finalmente lograron debilitar al brujo y romper su influencia sobre el edificio. En la oscuridad del sótano, Lucas despertó de su letargo maldito. La luz de la esperanza brillaba débilmente en su corazón, luchando contra la oscuridad que lo había consumido. Con cada fibra de su ser, luchó contra las cadenas que lo ataban, buscando redimirse por sus pecados pasados. Mientras el grupo de valientes luchaba contra el brujo, Lucas se enfrentaba a su destino en el sótano oscuro. Con determinación, tomó el paquete maldito y lo arrojó a las llamas purificadoras, sacrificando la codicia que lo había consumido. Un grito desgarrador resonó en la oscuridad mientras la maldición se desvanecía, liberando a Lucas de su prisión eterna. Con el sacrificio de Lucas y la derrota del brujo, la maldición que había acechado el edificio abandonado finalmente llegó a su fin. La luz del amanecer filtrándose a través de las ventanas rotas marcó el comienzo de una nueva era para el lugar. Los valientes se retiraron, sabiendo que habían enfrentado el mal y triunfado. La historia del mensajero maldito y la maldición del edificio abandonado se convirtió en una leyenda que perduraría a lo largo de los años. Las generaciones futuras recordarían el coraje de aquellos que desafiaron lo desconocido y la lección aprendida sobre los peligros de la codicia y la traición. Con el paso del tiempo, el edificio abandonado fue restaurado y transformado en un lugar de esperanza y renovación. Las sombras del pasado fueron disipadas por la luz de la verdad y la redención. Donde una vez reinaba la oscuridad, ahora florecía la vida, recordando a todos que incluso en los lugares más sombríos, siempre hay esperanza. Aunque la maldición había sido derrotada, el sacrificio de Lucas nunca sería olvidado. Su nombre fue inscrito en una placa en el edificio restaurado, recordando a todos aquellos que se aventuraban allí la valentía y la redención que había traído a un lugar marcado por la tragedia. Su espíritu viviría para siempre en las paredes que una vez estuvieron impregnadas de oscuridad. Con el paso del tiempo, la historia del mensajero maldito se convirtió en una advertencia para las generaciones futuras. La codicia y la traición nunca más se atreverían a cruzar el umbral del edificio abandonado, mientras que la memoria de Lucas continuaría brillando como una luz en la oscuridad, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros, la redención siempre es posible. En una ciudad bulliciosa, 3 mensajeros, Elena, Alex y Carlos, trabajaban para una empresa de entregas express. Un día, recibieron un encargo inusual: entregar un misterioso paquete a una dirección desconocida en las afueras de la ciudad. A pesar de sus dudas, aceptaron el trabajo, ignorando las advertencias que resonaban en sus mentes. Con el paquete en su poder, los 3 mensajeros se dirigieron hacia su destino. La dirección los llevó por calles desiertas y callejones sombríos, donde la oscuridad parecía devorar la luz. Un sentimiento de inquietud los invadió mientras avanzaban por la ruta desconocida, preguntándose qué les aguardaba al final del camino. Al llegar a la dirección indicada, se encontraron con una mansión antigua y desolada. La puerta principal se abrió ominosamente, como si estuviera esperando su llegada. Con el corazón en la garganta, entraron, solo para ser recibidos por un silencio sepulcral y una sensación de malestar que se aferraba a sus entrañas. Dentro de la mansión, encontraron una habitación iluminada por velas y adornada con símbolos extraños. En el centro, yacía el paquete misterioso, envuelto en una tela oscura. Mientras se acercaban, una voz susurrante los instó a abrirlo y descubrir su contenido. Con manos temblorosas, lo desataron,
liberando una energía oscura que los envolvió. El paquete contenía un antiguo artefacto encantado, imbuido con una maldición milenaria. Al abrirlo, liberaron a un espíritu vengativo que había sido encarcelado por siglos. Ahora, sediento de venganza, acechaba a los mensajeros, dispuesto a consumir sus almas para liberarse completamente. Con el espíritu vengativo persiguiéndolos, los 3 mensajeros huyeron de la mansión en un intento desesperado por salvar sus vidas. Corrieron por pasillos oscuros y escaleras crujientes, con el sonido de sus propios latidos retumbando en sus oídos. Cada paso los acercaba más a la oscuridad que los acechaba. En su huida, Elena, Alex y Carlos se vieron obligados a dejar de lado sus diferencias y unir fuerzas para enfrentar la amenaza que los perseguía. A pesar de sus disputas pasadas, ahora dependían el uno del otro para sobrevivir en un mundo lleno de peligros sobrenaturales. Juntos, buscarían una forma de poner fin a la maldición que los había atrapado. Con el espíritu vengativo pisándoles los talones, los 3 mensajeros se embarcaron en una búsqueda desesperada para encontrar una manera de detener la maldición. Recorrieron bibliotecas antiguas, consultaron a expertos en lo paranormal y se sumergieron en la historia oculta de la ciudad en busca de respuestas. Cada pista los acercaba un poco más a la verdad, pero también los ponía en mayor peligro. En su búsqueda de respuestas, los mensajeros descubrieron que para detener la maldición, debían encontrar los restos del hechicero que la había creado y destruirlos. Sin embargo, el conocimiento tenía un precio, y cada revelación los acercaba más a la oscuridad que amenazaba con consumirlos. ¿Estaban dispuestos a sacrificar todo por la salvación? Armados con el conocimiento recién adquirido, los 3 mensajeros regresaron a la mansión para enfrentarse al espíritu vengativo que los acechaba. En un enfrentamiento épico, lucharon contra las fuerzas oscuras que los rodeaban, utilizando sus habilidades y su ingenio para ganar cada batalla. Sin embargo, el espíritu era poderoso y no se rendiría fácilmente. En medio del caos de la batalla, una traición inesperada salió a la luz. Uno de los mensajeros había estado conspirando con el espíritu vengativo desde el principio, buscando su propia libertad a expensas de sus compañeros. La revelación sacudió al grupo y amenazó con romper su alianza frágil en el momento en que más la necesitaban. A pesar de la traición, los 2 mensajeros restantes se negaron a rendirse. Con determinación renovada, continuaron la lucha contra el espíritu vengativo, enfrentándose a él con valentía y resolución. A medida que la batalla alcanzaba su punto álgido, la sombra de la traición se desvanecía ante la luz de la redención, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, aún había esperanza. En un último acto de valentía, uno de los mensajeros se sacrificó para detener al espíritu vengativo de una vez por todas. Con su último aliento, selló la maldición dentro de sí mismo, garantizando la seguridad de sus compañeros y el resto del mundo. Su sacrificio no sería olvidado, y su legado viviría para siempre en la memoria de aquellos que lo conocieron. Con el espíritu vengativo finalmente derrotado, la paz volvió a la ciudad y sus alrededores. La maldición que había acechado a los mensajeros durante tanto tiempo había sido eliminada, y ahora podían seguir adelante con sus vidas, sabiendo que habían enfrentado el mal y triunfado. Aunque el precio había sido alto, la redención había sido alcanzada. La historia de los mensajeros y su lucha contra la maldición se convirtió en una leyenda que perduraría a lo largo de los años. Sus nombres serían recordados en la historia como héroes que sacrificaron todo por el bien común, recordándoles a todos que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza nunca se apaga. Con el paso del tiempo, una estatua fue erigida en honor a los mensajeros que habían luchado contra la maldición. En ella, se grabaron sus nombres y se contó su historia, para que las generaciones futuras recordaran su valentía y su sacrificio. El legado de los héroes viviría para siempre en el corazón de aquellos que creían en la fuerza del bien sobre el mal. A medida que la ciudad se recuperaba de los eventos traumáticos del pasado, los sobrevivientes encontraron consuelo y sanación en el apoyo mutuo. Juntos, reconstruyeron lo que se había perdido y se prometieron nunca olvidar los sacrificios que se habían hecho para asegurar un futuro mejor. A pesar de las cicatrices que quedaron,
el amor y la solidaridad prevalecieron sobre la oscuridad. Con la maldición finalmente detrás de ellos, los habitantes de la ciudad miraron hacia el futuro con optimismo y esperanza. Sabían que aunque habían enfrentado tiempos difíciles, estaban más fuertes juntos y listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Con cada nuevo amanecer, recordaban la valentía de los mensajeros y se comprometían a honrar su memoria viviendo vidas llenas de bondad y compasión. A medida que la ciudad florecía una vez más, los corazones de sus habitantes también se renovaron. El miedo y la desconfianza fueron reemplazados por la esperanza y la solidaridad, creando una comunidad más unida y resistente que nunca. Aunque los recuerdos de la maldición aún persistían, también recordaban el poder del amor y la determinación para superar incluso los desafíos más oscuros. Con la historia de los mensajeros grabada en la memoria de la ciudad, la vida seguía adelante. Los caminos de Elena, Alex y Carlos se separaron, pero su vínculo indeleble permaneció intacto. Mientras continuaban con sus vidas, llevaban consigo el recuerdo de sus aventuras y la lección aprendida sobre el poder de la amistad, la valentía y la redención. Su viaje aún no había terminado, pero sabían que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. Soy mensajero y mi nombre es Daniel. Esa noche, me asignaron una entrega urgente en las afueras de la ciudad. El frío me calaba hasta los huesos mientras pedaleaba mi bicicleta por las calles desiertas. Una sensación de inquietud me invadía, pero ignoré mis instintos y continué hacia mi destino. Al llegar al lugar indicado, me encontré con una casa antigua y tenebrosa. La dirección parecía incorrecta, pero una voz en mi cabeza insistía en que debía entrar. Vacilante, toqué la puerta y un escalofrío recorrió mi espalda cuando ésta se abrió sola. En el umbral, un hombre de aspecto sombrío me entregó un paquete envuelto en tela negra, sin decir una palabra. Con el paquete en mi poder, comencé el viaje de regreso. La noche parecía más oscura que nunca, y cada sombra parecía cobrar vida propia. Un sentimiento de malestar me atenazaba mientras avanzaba por calles desiertas, vigilando cada rincón con temor. Durante mi trayecto, sentí la sensación persistente de que alguien o algo me observaba desde las sombras. El sonido de pasos sigilosos seguía mis movimientos, pero cada vez que me volteaba, no veía a nadie. La paranoia comenzó a apoderarse de mí mientras continuaba mi camino, preguntándome si estaba siendo seguido por algo sobrenatural. En medio de la oscuridad, una figura se materializó frente a mí. Sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural mientras me miraban fijamente. Paralizado por el miedo, apenas pude contener un grito cuando la figura extendió una mano huesuda hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció en la oscuridad, dejándome solo con mi terror. De vuelta en mi apartamento, examiné el paquete con cuidado. No tenía etiqueta ni dirección, solo la tela negra que lo envolvía. Una sensación de inquietud me invadió mientras contemplaba el contenido desconocido. ¿Qué secreto ocultaba este paquete y por qué me habían encargado entregarlo? Cada noche, era atormentado por sueños perturbadores. Visiones de sombras acechantes y figuras fantasmales invadían mi mente, haciéndome dudar de mi cordura. Despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo con fuerza, preguntándome si lo que había experimentado era real o solo producto de mi imaginación. Decidido a descubrir la verdad detrás del misterioso paquete, comencé a investigar. Recorrí bibliotecas y archivos en busca de pistas, buscando cualquier indicio que pudiera ayudarme a entender su origen y propósito. Sin embargo, cuanto más profundizaba, más confuso me volvía, y más preguntas surgían en mi mente. Mi obsesión por el paquete se intensificaba con cada día que pasaba. La sensación de que algo oscuro estaba acechando en las sombras me consumía, impulsándome a buscar respuestas a cualquier costo. Mis amigos y familiares comenzaron a preocuparse por mi salud mental, pero yo estaba demasiado atrapado en mi búsqueda para escuchar sus advertencias. A medida que continuaba mi investigación, los acontecimientos extraños se multiplicaban a mi alrededor. Luces parpadeantes,
ruidos inexplicables y objetos que se movían por sí solos se convirtieron en parte de mi vida diaria. Cada vez me sentía más desconectado de la realidad, sumergido en un mundo de pesadilla del que no podía escapar. Finalmente, después de semanas de búsqueda frenética, descubrí la verdad detrás del paquete misterioso. Contenía un artefacto antiguo, un objeto de poder oscuro que había sido sellado por siglos. Mi entrega había liberado accidentalmente una fuerza maligna que amenazaba con desencadenar el caos en el mundo. Con el conocimiento de la verdad, me di cuenta de que era el único que podía detener la oscuridad que había liberado. Armado con valor y determinación, me enfrenté a la fuerza sobrenatural que me acechaba, dispuesto a luchar hasta el final por mi supervivencia y la de aquellos que amaba. En mi lucha contra la oscuridad, hice un pacto desesperado con fuerzas que apenas comprendía. Sacrificaría todo lo que tenía, incluso mi propia alma, para detener la amenaza que se cernía sobre nosotros. Con cada paso que daba, me adentraba más en la oscuridad, sin saber si alguna vez volvería a ver la luz del día. En medio de mi batalla contra la oscuridad, fui traicionado por aquellos en quienes confiaba. Las personas que había considerado amigos y aliados se volvieron contra mí, buscando aprovecharse de mi debilidad y obtener el poder que yo poseía. Herido y desesperado, me encontré solo en mi lucha, sin nadie en quien confiar excepto en mí mismo. En el momento más oscuro de mi lucha, recibí una revelación que lo cambiaría todo. Descubrí que la verdadera fuente de la oscuridad que me perseguía residía dentro de mí mismo, una parte de mi ser que había estado oculta y latente durante años. Con este conocimiento, me enfrenté a mi propia oscuridad, dispuesto a redimirme o perecer en el intento. En la batalla final contra mi propia oscuridad, luché con todas mis fuerzas, resistiendo cada embate y cada tentación que se me presentaba. Cada victoria era una pequeña luz en la oscuridad, un rayo de esperanza en un mundo de desesperación. Pero sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar, y que mi destino aún no estaba sellado. Con el corazón lleno de determinación, me preparé para hacer el sacrificio necesario para detener la oscuridad que amenazaba con consumirme. Sabía que no sería fácil y que el precio sería alto, pero también sabía que era la única manera de asegurar un futuro mejor para aquellos que amaba. Con este pensamiento en mente, me lancé hacia lo desconocido, listo para enfrentar mi destino con valentía y resolución. En el momento decisivo, la oscuridad que me había perseguido durante tanto tiempo comenzó a retroceder, disipándose en la nada. Con un suspiro de alivio, me di cuenta de que había triunfado, que había logrado superar la oscuridad que había amenazado con consumirme. Pero sabía que mi lucha aún no había terminado y que siempre habría nuevas batallas por librar. Con la oscuridad finalmente derrotada, me encontré libre para seguir adelante con mi vida. Aunque había perdido mucho en el camino y había sufrido más de lo que pensé que podría soportar, también había encontrado fuerzas que no sabía que tenía y había descubierto una determinación que me había llevado a superar incluso los desafíos más difíciles. Ahora, miraba hacia el futuro con esperanza y optimismo, listo para enfrentar lo que viniera con valentía y resolución. Aunque la oscuridad había sido derrotada, sabía que siempre habría nuevas batallas por librar y que mi lucha nunca realmente terminaría. Pero estaba listo para enfrentar lo que viniera con valentía y determinación, sabiendo que mientras tuviera la fuerza para seguir adelante, siempre habría una luz brillando en la oscuridad, una esperanza que nunca se extinguiría. Y así, con el corazón lleno de determinación y el espíritu lleno de esperanza, continué mi camino hacia lo desconocido, listo para enfrentar el futuro con valentía y resolución. Me llamo Marcos, y esta noche tengo un encargo urgente que entregar en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. A pesar de que el sol se ha puesto y la oscuridad reina en las calles, debo cumplir con mi trabajo. Conduzco mi motocicleta hacia el edificio, sintiendo un ligero escalofrío recorrer mi espalda mientras me acerco a mi destino. Al llegar al edificio de oficinas, noto que parece estar más oscuro de lo normal. Las luces están apagadas y no hay señales de vida en las ventanas. Ignorando mi inquietud, estaciono mi motocicleta en el sótano y me preparo para entregar el sobre en la oficina correspondiente.
Mientras camino por el sótano en dirección a las escaleras que conducen a las oficinas, siento una extraña sensación de inquietud que se apodera de mí. La atmósfera parece cargada de energía ominosa, y mis instintos me dicen que algo no está bien en este lugar. Sin embargo, ignoro mis temores y continúo avanzando. Instintivamente, doy un paso atrás y comienzo a retroceder lentamente, mis ojos fijos en la figura terrorífica que se interpone en mi camino. Mi mente corre buscando una salida, pero me doy cuenta de que estoy atrapado en el sótano con la entidad paranormal. La lucha por mi supervivencia acaba de comenzar. Con el miedo corriendo por mis venas, comienzo a correr hacia las escaleras, decidido a escapar del edificio antes de que sea demasiado tarde. La entidad paranormal me persigue de cerca, emitiendo gemidos y gruñidos que hacen que mi pelo se erice en la nuca. Cada paso que doy parece un esfuerzo monumental mientras lucho por mantenerme un paso por delante de mi perseguidor sobrenatural. Mientras corro por los pasillos oscuros del sótano, me doy cuenta de que estoy completamente perdido. El laberinto de pasillos parece retorcerse y cambiar a mi alrededor, haciéndome sentir como si estuviera atrapado en un sueño febril. Mi respiración se vuelve entrecortada mientras lucho por mantener la compostura y encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde. Finalmente, vislumbro una luz al final de un pasillo y acelero mi paso, sintiendo la esperanza renacer dentro de mí. Sin embargo, cuando me acerco, la luz se desvanece repentinamente, dejándome en la oscuridad una vez más. La desesperación amenaza con inundarme mientras me doy cuenta de que la salida está tan lejos como siempre. En medio de mi desesperación, una revelación sobrecogedora se abre paso en mi mente. Me doy cuenta de que el edificio de oficinas en el que estoy atrapado tiene una historia oscura y perturbadora, llena de tragedia y muerte. La entidad paranormal que me persigue podría ser el espíritu vengativo de alguien que perdió la vida aquí, condenado a vagar por los pasillos por toda la eternidad. Con mi mente clara y mi determinación renovada, comienzo a buscar desesperadamente una manera de escapar del edificio antes de que sea demasiado tarde. Recuerdo haber visto una puerta de emergencia en el extremo opuesto del sótano y decido hacer todo lo posible por llegar a ella. Con cada paso que doy, siento que la entidad paranormal se acerca más, sus gemidos resonando en mis oídos como un eco de la muerte. Finalmente, llego a la puerta de emergencia y la abro con un suspiro de alivio. La luz de la luna brilla en el exterior, ofreciéndome una esperanza fugaz de escapar de la oscuridad que me rodea. Sin embargo, cuando me dispongo a salir, la puerta se cierra de golpe frente a mí, como si alguien o algo estuviera impidiéndome salir. Con mi escape bloqueado y la entidad paranormal acechándome desde todos los lados, me doy cuenta de que solo hay una opción: enfrentarme a mi perseguidor directamente. Reúno todo el coraje que tengo y me vuelvo hacia la figura oscura que se cierne sobre mí, preparado para luchar hasta el último aliento por mi libertad y mi vida. En el momento en que me enfrento a la entidad paranormal, recuerdo el amuleto que llevo colgado alrededor del cuello. Un regalo de mi abuela, el amuleto siempre me ha traído consuelo y protección en momentos de peligro. Con un gesto rápido, lo agarro con fuerza y lo sostengo frente a mí, esperando que su poder mágico sea suficiente para repeler al espíritu maligno que me acecha. Para mi sorpresa, el amuleto comienza a brillar con una luz dorada, irradiando una energía protectora que envuelve mi cuerpo como un escudo. La entidad paranormal retrocede ante la luz, emitiendo un grito ensordecedor mientras se disipa en la oscuridad. Con un suspiro de alivio, me doy cuenta de que he triunfado sobre el mal que me perseguía y que ahora soy libre para escapar del edificio de oficinas. Sin perder un momento, corro hacia la puerta de emergencia y la abro de par en par, emergiendo hacia la libertad que se extiende ante mí. La luz de la luna brilla sobre la ciudad, ofreciéndome una bienvenida cálida después de mi experiencia traumática en el edificio abandonado. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, subo a mi motocicleta y me alejo del lugar, decidido a dejar atrás los horrores de esa noche. A medida que me alejo del edificio de oficinas, me siento aliviado de haber escapado ileso de mi encuentro con lo sobrenatural. Sin embargo, sé que las cicatrices de esa noche nunca desaparecerán por completo, y que siempre llevaré conmigo el recuerdo de la oscuridad que me acechaba en las sombras.
pero también sé que soy más fuerte de lo que pensaba, y que no hay nada en este mundo que no pueda enfrentar con valentía y determinación. A medida que los días pasan, me encuentro obsesionado con encontrar respuestas sobre lo que realmente sucedió en el edificio de oficinas esa noche. Investigo la historia del lugar y descubro que ha sido escenario de numerosos incidentes sobrenaturales a lo largo de los años, alimentando mi curiosidad y mi determinación de descubrir la verdad detrás de lo que experimenté. A pesar de mis mejores esfuerzos, el misterio del edificio de oficinas y la entidad paranormal que lo habita sigue sin resolverse. Las preguntas sin respuesta me atormentan día y noche, y cada sombra parece albergar la amenaza de lo desconocido. Sin embargo, no me rindo en mi búsqueda de la verdad, sabiendo que algún día descubriré la historia completa detrás de los horrores que presencié. En medio de mi búsqueda de respuestas, tengo un encuentro inesperado con un anciano sabio que afirma tener conocimiento sobre la historia del edificio de oficinas y la entidad paranormal que lo habita. Con ojos brillantes, me cuenta una historia de tragedia y traición que se remonta siglos atrás, revelando detalles oscuros y perturbadores sobre el lugar que había llamado mi atención. Con la revelación del anciano sabio, me doy cuenta de que la verdad detrás del edificio de oficinas y la entidad paranormal que lo habita es aún más compleja y oscura de lo que jamás imaginé. A pesar de haber escapado del peligro esa noche, sé que mi historia con el edificio y sus secretos está lejos de terminar.